son pocos los casos en el que un juego se te cruza varias veces y le prestas poca atención. La primera vez en saber de este juego, fue gracias al libro Los mejores juegos de la historia del 2000 al 2008 lanzado por la revista Loaded. Este juego aparecía en el puesto 29 de 101, pero más allá de eso no logró llamarme la atención. Pasarían como 6 años, luego de haberme cruzado con un sinfín de parodias, referencias, etc., hasta encontrarme en el App Store la trilogía gratis, a lo que decidí darle una oportunidad. Jugué los primeros 2 casos y me resultaron algo densos, pero a partir del tercero, creo que empecé a entender qué es lo especial que tiene esta saga y por qué se había vuelto un juego de culto para los americanos. Creo que de esta manera ya hice bastante introducción. Hoy voy a hablar sobre el juego que fue el inicio del abogado más famoso en el mundo de los videojuegos, el que puede decir objeción en más de 20 idiomas, el que ya lleva 5 juegos y aún no se deja estar. Damas y caballeros, hoy les voy a hablar de Phoenix Wright. Ace Attorney es el primer videojuego de la saga Ace Attorney creada por Shinji Mikami, creador de otras sagas como Resident Evil y Devil May Cry. El juego fue originalmente sacado para la Game Boy Advance en Japón, pero cuando se lanzó la Nintendo DS decidieron hacer el port y llevarlo a América, cosa que tardó como 4 años. Creyendo que el juego no iba a tener éxito, se distribuyeron en USA alrededor de 100.000 copias, haciéndolo uno de los juegos más difícil de conseguir de la DS, pese a que en la actualidad se puede jugar en sistemas iOS y Nintendo 3DS. Ahora lo que es el juego en sí, el juego trata sobre ponernos en la piel de Phoenix Wright, un abogado novato con el objetivo de defender a la gente que fue inculpada de crímenes que no cometieron. El juego se divide en 5 casos diferentes, un introductorio, 2 de la historia principal, otro independiente y uno que fue añadido especialmente para la Nintendo DS, que si bien no está conectado al argumento principal tiene lo suyo. El juego tiene 2 mecánicas principales, la fase de investigación y la fase de juicio. En la fase de investigación básicamente jugamos a ser un detective, es decir, que vamos a la escena del crimen, investigamos por pistas, hablamos con la gente y nos vamos moviendo por varias zonas para hablar con otra gente que sepa algo del crimen cometido. Si presionamos en examinar podremos inspeccionar el lugar donde nos encontramos y tocar con la pantalla táctil en algún objeto que nos parezca interesante y guardarlo en nuestra acta de juicio, la cual nos será útil para sacarle información interesante a alguien o usarla en la fase de juicio. Hablando de la fase de juicio, esta es la parte más innovadora del juego por alguna manera decirlo, ya que esta es la fase más interesante, y por la cual el juego se ganó su reconocimiento. En esta fase debemos interrogar a los testigos que traiga el fiscal, se dará el testimonio y luego se pasará al interrogatorio, donde podremos preguntar acerca de alguna cosa que nos resulte sospechosa y si encontramos algo que contradiga nuestra evidencia, tocaremos presentar y expondremos la pieza de evidencia que creamos sea adecuada a la situación. En el caso de que la evidencia no tenga nada que ver con lo que el testigo diga, recibiremos una penalización. Por cada corte a la que vamos se nos dan 5 penalidades. Si perdemos las 5, el juez dará el veredicto de que nuestro cliente es culpable y tendremos que comenzar el juicio de nuevo. Ahora, si bien la fase de juicio es lo más innovador, el éxito del juego se debe a que esta se vio acompañada de una excelente historia junto con un cast de personajes coloridos y carismáticos. Como dijimos antes, el juego se divide en 5 casos autoconcluyentes, pero algunos mantienen cierta conexión entre sí. La historia te atrapa desde el primer momento, dejándote con ganas de saber qué va a pasar, ya que siempre está lleno de giros inesperados, un humor bastante trillado y sobre todo los finales. Créanme que ver la reacción del culpable cuando ya sabe que no hay más salida te deja muy satisfecho. Por otro lado, el cast de personajes es muy variado, hay buenos, malos, gente que perdió un tornillo, en fin, te vas a enfrentar a varias situaciones, desde las más cómicas hasta varias, donde te vas a desesperar tanto que vas a querer tirar la consola por la ventana. Habrán un montón de testigos a los cuales vas a tener que insistir un rato para que den la información que quieres, incluso tendrás que chantajearles a algunos, sin olvidarnos tampoco del factor de que los personajes principales están relacionados entre sí aunque no lo parezca, y a medida que se desarrolla el juego, vamos descubriendo más acerca de ellos y cómo es que llegaron a ser lo que son ahora.
Otro factor que yo destaco sería su banda sonora, literalmente se adapta a cada momento de la historia, ya sea un momento desesperante, triste, emotivo, cómico, hasta los momentos épicos están bien acompañados por la banda sonora. Simplemente es una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en un videojuego. Ahora si tengo que hablar del lado negativo son solamente dos cosas. En la fase de investigación a la hora de movernos de un lugar a otro, el sistema para movernos es poco práctico, es decir, que para llegar a algunos destinos debemos pasar por otro haciendo que parezca un laberinto. Haciendo que en muchos casos esto se vuelva muy tedioso, pero a final de cuentas uno se acostumbra. Existe poca variedad de finales, si bien se trata de un juego de juicios donde el veredicto es culpable o no culpable, pudieron haber jugado más con ese concepto y experimentar finales alternativos. No es algo que me moleste mucho, pero hubiera sido algo interesante para su rejugabilidad, aunque eso no le quite varios secretos ocultos. En conclusión, Phoenix Wright Ace Attorney es un juego muy particular, principalmente cabe destacar que este juego no es para todo el mundo, si sos una persona que suele jugar novelas visuales, si te gustan las buenas historias dentro de los videojuegos, si te interesan personajes con historias únicas y sobre todo si te interesan los desafíos y las sorpresas, definitivamente Ace Attorney es un título que no te podés perder. Por mi parte esto es todo, originalmente iba a hacer un video hablando de la trilogía pero como ya tenía el guión armado hace meses no quería desperdiciarlo, además de que si hablo de los otros dos juegos no tendría que explicar varias cosas de la jugabilidad. Como siempre los invito a que se me unan en Facebook y Twitter para estar en contacto y saber de mis próximos proyectos, espero verlos en otra, se despide su erizado y fantasmagórico amigo hasta la próxima. ¡Un momento!